Hola, ¿qué tal? Buen día, jóvenes. Espero se encuentren muy bien junto a su familia. Este día daremos continuidad con el tema de Visual Basic. Eh, Sé que esas clases se han ido alargando, pero es porque el tema es así. No hay mucho que decir. También comentarles que quizá esta y y la próxima semana, las clases de este y la próxima semana serán las últimas, entre comillas, teóricas. Las demás ya serán enfocadas en la programación como tal, pero espero terminar con los temas teóricos porque es la base eh, para iniciar, por ejemplo, tener la teoría, ¿verdad? A la mano para que no nos sintamos tan perdidos con lo demás. Bueno, este día veremos eh, funciones que realizan los controles en el formulario. Por ejemplo, tenemos el nombre del control. En este caso sería el control que visualizamos en la clase pasada, ¿verdad? De los botones de los controladores. Y en este caso tenemos etiqueta en español, label en inglés. En propiedad de texto se introduce el mensaje o introducción que verá el usuario al ejecutar la aplicación. Se recuerdan que para introducir un label o etiqueta se escribía el nombre de la etiqueta, ¿verdad? Pero esta etiqueta no se puede modificar cuando ya está la aplicación o el programa, la ventana, en ejecución. Entonces, esta etiqueta es importante conocer que solo la podemos editar antes de ponerla en ejecución, después ya no. Tenemos también el cuadro de texto o textbox. El usuario introduce datos en la interfaz en el tiempo de la ejecución, que se asignan a una variable mediante un botón de pulsaciones o de opción. Este puede ser un valor numérico de texto, puede estar involucrado en cálculos posteriores. Este cuadro de texto sí se puede modificar porque está en blanco. En la mayoría de casos está en blanco. Entonces ahí es donde tenemos que introducir lo que se nos pide. En este caso la aplicación puede decir introduzca su edad. Usted introducirá en el cuadro de texto la edad o cualquier otro tema, ¿verdad? Pero en esto sí es importante conocer la diferencia entre la etiqueta y el cuadro de texto, que en el cuadro de texto sí se puede modificar, ¿verdad? En la ejecución del programa. Disculpen por el sonido eh, externo. También tenemos el botón de pulsación. Permítanme. Como decía, botón de pulsación. Se le asigna un código que se ejecuta cuando el usuario pulsa sobre el botón en el tiempo de ejecución. Esto ya es relativamente o específicamente hacia la programación. Atrás de un botón de pulsación hay un código donde uno va diseñando para lo que se necesita. Por ejemplo, ese botón puede servir para hacer desde una simple suma hasta hacer algo más complejo como calcular procesos matemáticos más, más difíciles, ¿verdad? La caja de imagen o Picture Box actúa como un contenedor para las imágenes con la propiedad imagen. Se elige la imagen que se utilizará. Este igual eh, solo se ejecuta una vez, que es a través de una visualización, pero no siempre se puede seguir trabajando con ella. Nada más es para una visualización, ¿verdad? Eh, el botón de opción, radio button, el usuario selecciona un solo botón entre uno más que tiene asignado un código. Esto es para procesos más específicos, donde por ejemplo en una aplicación podemos diseñar que un texto, que una oración identifique tres colores. Si hay más de tres palabras, la primera palabra con el primer botón va a seleccionarlo, que lo va a, a, a sombrear o a marcar con color azul.
la segunda opción, el segundo botón, sería que lo subrayara o lo sombreara de color rojo, por ejemplo. Y la tercera opción sería cambiar la fuente, algo así. Podremos asignar botones específicos para eso. Bueno, el navegador web browser permite navegar entre las páginas web de internet dentro del mismo formulario. Es como tener un pequeño Google Chrome o internet de Windows dentro del mismo formulario. No es más que todo eso, ¿verdad? Esos son los controladores ya visualmente, siempre hablando visualmente. Profe, ya mucho habló de visualmente, pero es importante recordar todo esto, porque lo vamos a ocupar sí o sí en todo lo que viene del curso. Luego tenemos operadores de relación. La programación orientada a objetos hace uso de los operadores aritméticos, booleanos y de relación para realizar los cálculos e imponer las condiciones que se deben cumplir al ejecutar bloques de instrucción repetitivas o de decisión. Los operadores de relación y sus funciones son los siguientes. Bueno, el operador igual. El valor de la variable es igual que. Por ejemplo, esto es para definir variables. Por ejemplo, la letra A es igual a la palabra América. Las comillas significa que estoy refiriéndome a la palabra. ¿Ok? Bueno, el signo de mayor, el valor de la variable es mayor que, este es el símbolo de mayor. Por ejemplo, cuando la variable A es mayor que 9, cuando nosotros agreguemos un cuadro de texto e introduzcamos una variable, el número dentro de la variable, por ejemplo, esta variable puede tomar cualquier valor, ¿verdad? Entre ese valor, nosotros podemos definir a través de una introducción del número, podemos escribir 9. Y el 9 es mayor que 9, ¿no? ¿Verdad? Es igual. Entonces nos dirigiría a esta opción. Luego podemos escribir un 5, por ejemplo, y ese 5 es mayor que 9, ¿no? ¿Verdad? Entonces podríamos escoger una subcategoría que nos dijera que no procede, no procesa la información después porque ya se cortó el proceso. Espero se vaya entendiendo más o menos. Luego viene, bueno, esto en matemáticas se ocupa mucho. Esto es más que todo matemática. Ya aquí se le da una interpretación a través de un enfoque de programación, ¿ok? Porque más que todo la programación se apoya bastante de la matemática, de la lógica. Tenemos el símbolo de menor, el valor de la variable es menor que A, la variable A es menor que 6, como el ejemplo que estaba poniendo anteriormente, que si 7 es menor que 6, es cierto, es falso, ¿verdad? Entonces no procede la continuidad del programa. Pero si yo pusiera 5 es menor que 6, entonces es verdadero. Entonces podríamos hacer un esquemita donde podemos avanzar a la siguiente fase, ¿verdad? De un determinado programa. Luego tenemos mayor o igual. El valor de la variable es mayor o igual que, por ejemplo, la variable A mayúscula es mayor o igual que 8. En el ejemplo anterior que decía A mayor que 9, la variable A mayor que 9, yo ponía un ejemplo de 9 mayor que 9. Entonces eso es falso, ¿verdad? Porque 9 es igual a 9. Entonces, al poner esta variable de mayor o igual, lo que me favorece es que ya ese caso de decir 9 es mayor a 9, lo puede incluir aquí, porque decir 8 es mayor o igual que 8, eso sí entra, ¿verdad? Porque es mayor, no, pero es igual, sí, ¿verdad? Entonces, o uno o lo otro, ¿ok? Luego tenemos el operador o el símbolo menor o igual. El valor de la variable menor o igual que, aquí está un ejemplo, donde dice la variable A es menor o igual que 7.5, un ejemplo sería 5, la variable A tomaría un valor de 5, es menor o igual que 7.5, verdadero, ¿verdad? Entonces procedería a otro proceso que
lo pusiéramos ahí en el programa. Luego tenemos este símbolo de menor o igual, que sería el valor de la variable es diferente que. Por ejemplo, aquí habíamos escrito A, la variable A minúscula es igual a América. Entonces, aquí podemos poner que la variable A es diferente a la palabra América. Entonces, la variable A puede tomar cualquier letra o cualquier palabra menos, exclusivamente menos, la palabra América. ¿Ok? Por eso es importante saber la lógica de los operadores. Luego tenemos las constantes, tenemos en el libro, ¿verdad? Los valores que no cambian durante la ejecución del programa pueden ser de dos tipos: alfanuméricas, cadenas de caracteres enmarcadas entre comillas, son nombres de personas, direcciones, teléfonos, nombres de objetos, no realizan operaciones aritméticas. ¿Por qué no realizan operaciones aritméticas? Porque son palabras. Por ejemplo, ¿qué sentido tuviera que yo escribiera la raíz de América? Por ejemplo, la palabra pasada que teníamos. La raíz de América es igual a tanto. Eso no tiene lógica porque raíz de América no tiene raíz, matemáticamente hablando, no textualmente hablando. Otra cosa, si yo escribiera la raíz de computadora, tampoco tendría lógica, ¿verdad? Entonces, se categorizan como alfanuméricas y numéricas. ¿Por qué alfanuméricas? Porque dentro de los caracteres de palabras o letras se pueden incluir los números, pero no porque se pueden poner como textual. Textual, por ejemplo, 980 se puede poner como texto nada más, pero que no ese número no se opera en ningún caso, ¿ok? En cambio, con numéricas, específicamente numéricas, solo son números. En esas se pueden, las constantes numéricas se pueden operar. Se le puede sumar, se le puede restar, se le puede sacar raíz, se le puede elevar a cualquier exponente y seguirán trabajando normalmente. Entonces, las alfanuméricas no se necesitan operar, ¿ok? Son constantes siempre, ¿verdad? Pero las numéricas sí, ¿ok? Luego iríamos a variables. El concepto informático que tiene la característica de que se puede modificar su valor durante la ejecución del programa. Las variables en Visual Basic tienen tres atributos: nombre, que la identifica, tipo de valor que puede almacenar, y ámbito, parte del programa en la cual es reconocida la variable. Existen diferentes tipos de variable, como la que se representa en esta tabla. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos los tipos de variables, que no son todas las que están aquí, pero son las que más se ocupan. Por ejemplo, integer, que es número entero, se ocupan para los números enteros. Y el rango de valores es desde menos 32.788 hasta 32.736. Si se fijan, es un intervalo bastante grande, pero no tanto como otros intervalos, por ejemplo long, que es número entero largo, que va desde esta cantidad hasta esta otra, ¿ok? Que son menos 2.147.000. Permítanme, otra vez una llamada. Ok, van a disculpar, pero anteriormente tuve un pequeño inconveniente con el ruido externo, ¿verdad? Y ahora otra vez. Pero como les comentaba, este número de long, número entero largo, va desde este intervalo, que es 2.147 millones 483.648, hasta el número menos, perdón, aquí se me olvidó decir menos, hasta el número positivo, ¿verdad? Que se refiere. O sea que
Este integer es un poco diferente en el sentido de la dimensión que puede captar los números, ¿verdad? Pero en lo que vamos a ocupar es en este, más que todo, este no. Este integer sí lo vamos a ocupar. Luego vamos a single. Número de punto flotante, precisión sencilla, desde esta cantidad hasta esta otra. Es para números que la calculadora científica nos aparece con esta notación, ¿ok? Son números decimales súper grandes. En cambio, con doble, número de punto flotante, precisión doble, admite valores astronómicos. Si este era grande, este es mucho más grande los valores que admite. Entonces, ¿por qué lo categorizan con uno corto, otro largo? ¿Por qué será? Porque no no en todas las ocasiones se tendrá que ocupar estos tipos de números. Entonces gastaríamos recursos de la computadora tratando de introducir un tipo de variable donde no la necesitamos, ¿ok? Es como que yo tuviera 32 pares de zapatos, por ejemplo. ¿Y yo cuántos necesito? A lo mucho en la semana necesitaría 5 para ir a trabajar, por ejemplo. Uno cada día. Haciendo un poco más, eh, la cantidad demasiado grande, ¿verdad? 5 pares de zapatos sería mucho también, porque en realidad, si uno quiere ir cambiando zapato con par de zapato con par de zapato diario, pues está bien, ¿verdad? Es gusto de cada quien. Pero entonces esto sería un gasto innecesario de recursos. Por ende, nos limita a trabajar de esta forma, de una forma sencilla y de una forma más compleja. Bueno, luego vamos a concurrency, número de punto decimal fijo. Por ejemplo, aquí está, donde trabajamos con números enteros y a la vez con puntos decimales, pero en este caso nosotros le podemos ir agregando la cantidad de números decimales que vamos a trabajar. Por ejemplo, en este caso le eligieron 4 números decimales y con eso se trabajan los demás números. Luego tenemos string, que son cadenas de caracteres. Profesor, son oraciones. Aquí lo hacen un poco más detallado, ¿verdad? Enfocado en la programación, términos de programación, pero la cadena de caracteres ya pueden ser oraciones o palabras aleatorias, tanto aleatorias como que uno las vaya creando. Y pueden ir desde los 231 caracteres. Luego vamos a byte. Tenemos carácter que va desde 0 a 255. Aquí donde dice carácter, hablamos números, símbolos especiales, letras, entre otros. Luego vamos a boolean, que es de tipo carácter, o sea, L de texto. Cuando hablamos de caracteres es de texto. Dentro del texto pueden ir los números, como decía, cualquier letra o símbolo especial pueden ir. Pero este boolean en específico es para decir de falso o verdadero, o true o false. Es lo que explicaba anteriormente, que si una variable tenía que ser sí o sí mayor que un número específico o una constante, podíamos poner el ejemplo de A es mayor, la variable A es mayor que 9. En este caso la A puede cambiarse, porque es una variable, puede ser A, una variable tipo integer, en el caso que sea mayor y que sea mayor que 9. Entonces, si yo escribo 5 es mayor que 9, no, ¿verdad? Entonces nos enviará en pantalla un mensaje de falso. Si yo en cambio escribo 11 es mayor que 9, me va a mandar una pantalla que diga true o verdadero. Luego vamos con date. Este dato acepta fecha y hora. Por ejemplo, aquí está este rango de valores que trabaja. 1 de enero del año 100 al 31 de diciembre
9999. ¿Okay? En objet, referencia a un objeto, cualquier referencia a cualquier tipo de objeto. Esta casi no la vamos a ocupar. En variant, número o carácter, almacena datos de cualquier tipo. Esto es para cuando tenemos un banco de datos y nosotros vamos agregando, solo agregando, y lo que necesitamos es ir guardando. Bueno, y por último vamos con la síntesis de la sentencia DIM. Los formularios y controles que se crean con Visual Basic tienen su propio código, que se puede ver en la ventana que se lleva el mismo nombre. Es conveniente declarar la variable al principio de los módulos con la sentencia de instrucción DIM. Se van a la página 20 de su libro y pueden ver una imagen, captura de pantalla, donde está el formulario y el diseño, también el formulario de programación. Y si se fijan, todas las variables fueron ya llamadas o mencionadas, y antes de todas las variables está la palabra dim, y luego vamos con el código de los controles insertado en el formulario, ¿verdad? La síntesis con la cual se hace la declaración de las variables es la siguiente: dim, nombre de variable, que es cualquiera de estas, ¿verdad?, de la que vamos a trabajar, ¿ok? Luego, as, tipo de dato. Dim le indica al Visual Basic qué variable se utilizará a lo largo del programa y as qué tipos son. Ejemplo: tipo de variable, dim metros, as integer. ¿Ok? Dim es como decir una acción, denotar una acción, como ordenarle al programa. Yo le pido, pero es que, ¿por qué le ponen dim? Pues sencillo. El programa necesita órdenes o formas de interactuar con nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la mejor forma de interactuar? Pues a través de palabras que reconozca el programa como tal, que sean específicas y que no vayan a contradecir con otras palabras. Entonces, los programadores que hicieron valga la redundancia, este programa, dijeron: vamos a poner dim para hacer la mención que vamos a trabajar con la variable y luego el tipo de la variable. Por ejemplo, dim metros, esta es la variable. ¿Cómo podría ser? A, B, C, cualquier letra del alfabeto, pero en este caso pusieron metros. Dim es el nombre de la variable, ¿verdad? As, después de as va el tipo de la variable. En este caso sería integer. Dim metros as dim integer. Que sería el programador en esto se basaría en metros, cualquier problema de metros, y en este caso trabajaría con números enteros. ¿Okay? Luego dim millas, el otro ejemplo, as single. ¿Qué va a trabajar? Millas, pero aquí en millas va a ocupar número de punto flotante, una precisión sencilla, ¿verdad? Como una notación científica en este caso. Luego, dim precios as currency, trabajaría con número de punto decimal fijo. Por ejemplo, pues en los precios casi siempre se ocupan 2 decimales, ¿verdad? Después del punto decimal. Entonces, por ejemplo, aquí entrarían los precios: uno con 2 centavos, uno con 5 centavos y así, ¿verdad? Luego está dim altura as single. Igual, van con notaciones simples, porque es altura, por ejemplo 1.87, 1.875 y así, ¿verdad? Se pueden ir simplificando estas notaciones a través de esta variable. Luego está dim superficie as double. Entonces aquí el número de punto flotante, precisión doble. Como número que nos dice aquí, admite valores astronómicos, números muy grandes, ¿verdad? Porque la superficie en este caso no son números enteros en la mayoría de casos, entonces ocupa números
para la precisión, ¿verdad? Números extremadamente grandes, hablando decimalmente. Y luego tenemos dim tiempo 1. Aquí, si se fijan, no pone el tipo de variable porque ocupará otra forma de trabajar, ¿verdad? Este es para cuando no mencionamos ninguna de estas, no cabe ninguna de esas, pero el problema de no ubicarla en ninguna de estas tipo de variables es que el programa se va a volver un poco más lento y no va a ser tan preciso a la hora de trabajar con lo que queremos. Bueno, esto sería todo de esta clase. Espero se haya comprendido más o menos de lo que quería hablar, que eran los tipos de variables y el uso de ellas. También sobre la sintaxis de la sentencia dim. Entonces, cualquier duda, solo me escriben. Igual no hay tarea para esta clase porque es más que todo teórica, se puede decir así. Pero en los demás sí creo que habrá algo que investigar. Voy a ver qué podemos hacer para que ustedes también se involucren más en esto, ya que si bien no trabajamos en computadora como tal, porque no todos tienen, y tengo que trabajar al ritmo de todos con los recursos que se tienen, pero voy a ver qué aplicación nos favorece desde un móvil para hacer unas pequeñas programaciones donde podamos involucrar todo lo aprendido. Así que pasen feliz día, bendiciones, cuídense mucho, saludos.